Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Mario Saldi, muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía de un abogado, consultor y empresario. Es directivo del Instituto de Investigación y Liderazgo para el Desarrollo Económico. Pertenece también al Colegio de Abogados de Loreto y es candidato al máster en Gobierno y Gestión Pública por la Universidad San Martín de Porres. Estoy con Pablo Rafael Zubiate. Pablo, un gusto poder el día de hoy conversar contigo. Gracias por estos minutos. José, el gusto es mío y atento a tus preguntas. Bien, hoy vamos a hablar sobre la PEC. Creo que mucho se habla sobre la PEC, pero poco se sabe qué es la PEC, ¿no? No sé si es posible sintetizar brevemente para que nuestros personas que nos siguen puedan entender qué es concretamente la PEC. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la PEC? Claro, claro, claro que sí, José. El APEC es un foro, es una comunidad, es una organización de países que se crea en el año 1989. Y la finalidad para que estos países se unan es básicamente para facilitar el comercio entre ellos, ¿no? Establecer políticas conjuntas de crecimiento económico sostenido. ¿Y cuál es, digamos, el punto en común que tienen estas economías? Es que todas estas se ubican alrededor del Océano Pacífico. Estamos hablando, pues, de los países que integran la parte del Asia, ¿no? Estamos hablando también de países que integran la costa este del Océano Pacífico, estamos hablando del Norteamérica, países como Canadá, como México, como Estados Unidos. Y aquí en Perú, aquí en Sudamérica, mejor dicho, el Perú fue uno de los primeros países en integrar este Foro Económico Asia-Pacífico en el año 1998, ¿no? Y allá en esa época, estamos hablando del segundo gobierno del expresidente Alberto Fujimori, una intención fue introducir al Perú, no obstante su dura crisis económica hace solamente 5, 6, 7 años, ¿no? Que venía del segundo, el primer gobierno de Alan García. Y esta intención se llevó a cabo, se llegó a concretizar en Malasia en el año 89. Desde ese momento, entonces, el Perú forma parte de la PEC. 10 años después, al conmemorarse el 10º aniversario de la integración del Perú a la PEC, se lleva a cabo en nuestro país la primera reunión de los presidentes, ¿no? Y también la primera reunión de los líderes de las economías que integran en la PEC. Entonces, en ese momento que el gobierno del expresidente Alan García se nombró una comisión multisectorial, básicamente presidida por la ministra de Economía, en ese entonces, bueno, la de Comercio Exterior, que fue Meche Arauz, y el presidente de las Relaciones Exteriores, que fue García Belaúnde, si no me equivoco. Entonces se llevó a cabo con bastante éxito, fue post-crisis, no olvidemos que en el año 2017-2008 hubo una crisis económica internacional que sacudió muy fuerte a los países. Y entonces, después de eso, en el 2016 hubo una segunda reunión, de tal manera que en estos días, aquí en el Perú, en este año 2024, se llevaría a cabo la tercera vez, la tercera ocasión en que el Perú es anfitrión de este grandísimo foro APEC 2024, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tiene la PEC para la economía peruana? Mira, la importancia es enorme, diría yo, ¿no? Estamos hablando de las primeras economías, de las economías más fuertes que tiene el Asia, de, por ejemplo, Japón, China, la segunda potencia mundial, en este caso el país de la República Popular China. Estamos hablando de un conjunto de economías que por sí solas podrían impulsar de manera enorme, enorme el crecimiento económico, el turismo, la actividad económica aquí en el Perú, sí se llegan a concretar las oportunidades de comercio y de inversión que se tienen planeadas, ¿no? La importancia de esto es que los líderes de estas economías, los líderes de estos países, vienen aquí para concretar reuniones de inversión. Inversión en infraestructura, inversión en energía, inversión en manufactura, inversión en tecnología. Entonces, estas inversiones no son cuestiones menores, estamos hablando de miles de millones de dólares que podrían fácilmente impulsar en 1, 2, hasta 3 puntos porcentuales nuestro PBI, ¿no? Entonces, yo creo que es sumamente importante que el Perú conozca, entienda y comprenda la relevancia
de esta reunión y que como sociedad estemos muy decididos a contribuir con ella, ¿no? Yo creo que eso es el reto que ahora en estas circunstancias, José, tenemos como peruanos, ¿no? Y desde el gobierno, a partir de la situación económica internacional, a partir de esta, al parecer, recuperación de la economía, leve recuperación de la economía del país, eh, ¿cuáles son las perspectivas que tiene el Perú con respecto a este foro? Es decir, eh, ¿qué es lo que el Perú debería tener como agenda dentro del APEC, más allá de ser el Estado anfitrión? Claro que sí, es una buena pregunta, José. Y yo creo que aquí el gobierno tiene que ser claro, que ser contundente con su versión para transmitir a lo que yo considero muy clave en cuestiones económicas y de comercio, que es la gobernabilidad, ¿no? Se ha criticado mucho a este gobierno de que carece de liderazgo, carece de una visión clara sobre el destino del Perú y que además está seriamente cuestionado por hechos que no tienen tanta trascendencia para nuestra economía, para nuestra política, ¿no? Entonces, yo creo que el gran reto de este gobierno es transmitir seguridad para las inversiones, transmitir estabilidad para los países, para quienes deciden destinar su comercio, sus inversiones aquí en el Perú. Y yo creo que algo adicional a ello tendría que ser la transparencia, ¿no? Y que debe establecer este gobierno para terminar su mandato en el año 2026. Yo creo que le haría muy bien al Perú que, no obstante la crisis institucional que existe, nuestras instituciones, tanto políticas como económicas, se mantengan a lo largo del tiempo y, por supuesto, las políticas económicas también sean sostenibles. Entonces, yo creo que la tarea de este gobierno es eso, transmitir tranquilidad, transmitir estabilidad y sentir que los inversionistas y las economías de estos países pueden y tienen un lugar seguro para comerciar, para transigir y para destinar sus inversiones que van a estar en manos seguras, en manos en un mercado sólido, en un mercado en crecimiento, en un mercado en expansión y que tiene un liderazgo sano y coherente para manejar políticas macroeconómicas, ¿no? Hay un hecho que no podemos dejar de mencionar y es que este evento importante se celebra en una coyuntura particular del Perú y es que la presidenta no goza de un gran porcentaje de popularidad, más bien está siendo muy criticada. Y esto puede generar que el evento sea cuestionado, porque muchos lo ven como que es una actividad en realidad del gobierno, pero es no solamente del gobierno, es una actividad, digamos, que está relacionada con los intereses del Estado, ¿no? Que es algo mayor, ¿no? Digamos, lo que ocurra en este evento donde tal vez la presidenta tenga un rol muy gris, pero lo que ocurre en este evento va a impactar definitivamente en el Perú, sea positiva o negativamente. Entonces estamos hablando ya de un interés del Estado, ¿no? Del Perú como nación. Lamentablemente viene un momento donde la presidenta está siendo muy cuestionada. Diríamos que el timing, el momento, el tiempo no es el mejor, pero también hay que mencionar que hay sectores que han declarado que van a iniciar un paro, ¿no? Van a hacer huelgas. Evidentemente tienen su derecho constitucional a la protesta dentro del marco de la ley, ¿no? Eh, y lo van a hacer justamente en estos días, que coincide con el APEC. Entonces, mi pregunta sería, ¿tú consideras que es apropiado o no es apropiado? ¿Tú crees que hay algo detrás de todo esto? ¿Consideras que por qué lo hacen en este momento y no antes? Por qué en este momento donde estamos siendo vistos por el mundo, ¿no? Y una huelga, digamos, que pueda provocar una crisis, pueda provocar una sensación de inseguridad, va a impactar negativamente en la política de generación de atracción de inversores para el país? Eso es lo que no se entiende. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, mira, José,
distribuyamos este problema por premisas, ¿no? Una premisa principal es que el derecho a la protesta es un derecho humano, ¿no? Que deriva de otros derechos humanos, como el derecho a expresarse, a tener una libertad ideológica y política. Eso es algo incuestionable. No hay ningún problema con que la gente salga a protestar. Una segunda premisa es que el Perú está en una difícil situación sociopolítica, ¿no? Que tenemos problemas, eso también es incuestionable, ¿no? Eh, Otra tercera premisa es que estas personas que enarbolan esta bandera protestativa, protestante, eh, tienen intenciones, aspiraciones y motivaciones políticas, ¿no? Claramente eso está definido, las personas los líderes de estas protestas han salido a declarar que incluso solicitan mantienen una bandera de solicitar una nueva constitución, una asamblea constituyente, nuevas elecciones e inclusive la liberación del expresidente ahora recluido en el penal, Pedro Castillo. Entonces, evidentemente esas cuestiones meramente políticas no tienen absolutamente nada que ver ni con la crisis económica, ni con, yo diría que ni con ni siquiera la crisis política, porque la crisis política del Perú pasa por otros factores, ¿no? Un debilitamiento del Poder Ejecutivo, la falta de liderazgo que todos le acusan. Estamos viendo también digamos, una postura del Congreso bastante laxa frente a algunas iniciativas normativas, cuestionables, por supuesto. Estamos viendo un enfrentamiento o una crisis en el Ministerio Público. Entonces, esta cuestión institucional no tiene absolutamente nada que ver con la liberación del expresidente Pedro Castillo, por ejemplo, que es una cuestión netamente judicial, netamente jurídica, que tiene que ver con delitos que establece el Código Penal. Entonces, de manera que introducir esos aspectos en una demanda que aproveche esta coyuntura, yo diría que está claramente tergiversada, claramente desnaturalizada por los propios líderes que han enarbolado esta protesta que nació, fíjate tú, José, nació con una intención de protestar por el tema de la inseguridad ciudadana, por las extorsiones, y que de ahí, para solicitar la liberación de Pedro Castillo, estamos hablando de una cuestión bastante amplia y que, por supuesto, da cabida, deslegitima, desacredita y yo diría que le ausenta de credibilidad a las aspiraciones de estas personas. Por lo tanto, mi opinión es que está totalmente afuera del lugar, está totalmente tergiversada, desnaturalizada y que utiliza, lo más preocupante es esto, José, instrumentaliza a los gremios, a la ciudadanía, que válidamente tienen una aspiración protestante, pero que sin embargo está mal conducida por sus líderes, ¿no? Yo creo que la ciudadanía, consciente y responsable, como tú bien lo has indicado, de la trascendencia de este evento, debe ser clara para discernir entre lo que es correcto para protestar, para solicitar y para demandar al gobierno y lo que se debe hacer para defender los intereses y la posición del Perú como nación, como Estado. Porque aquí se está jugando muchas cosas, José. Aquí hay mucho en juego, no solamente es dinero, es plata, sino también es estabilidad, es posición geopolítica, es imagen pública, ¿no? Son otras cuestiones, son variables macroeconómicas que tienen que ver con cómo le puede ir al Perú de acá a 2, 3, 4, 5 años en el mediano plazo. Entonces yo creo que es importante que la ciudadanía sepa discernir, diferenciar qué es lo bueno para ella como nación de acá al mediano largo plazo y qué es lo que malos dirigentes están pretendiendo para movilizar a personas que creen y confían en ellos, ¿no? De acuerdo, sí. Y además, para terminar, te agradezco, Pablo, por estos minutos. Creo que todo intento de generar acuerdos con respecto a los problemas sociales que tú bien mencionabas existen en el Perú, no los vamos a negar, no los podemos tapar. Tenemos problemas sociales graves. Todo intento va a estar destinado a fracasar porque siempre van a meter de contrabando Pedro Castillo, cambio de constitución. O sea, no hay posibilidad de generar un diálogo si ya de antemano piden algo que no puede darse. Lo de Pedro Castillo, como tú bien mencionabas, es una cuestión que tiene que resolver en un país que tiene independencia de poderes, lo tiene que resolver el Poder Judicial, ¿no? No es una decisión política de la señora Boluarte. Y por otro lado, el cambio de constitución, bueno. Creo que gran parte de esta recuperación que se ha venido dando en el país es justamente gracias a la Constitución y concretamente al capítulo económico que tenemos.
El gran problema en ese momento, yo no creo que sea la economía. El gran problema en ese momento tiene que ver con la política y tal vez con el Poder Judicial y el Ministerio Público. De eso me imagino podremos hablar en otro momento, Pablo. Claro que sí, José, muchas gracias por tu espacio y a través de ti saludar a toda la audiencia que te sigue y comenta contigo siempre todas tus publicaciones. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Espero que no sea la última vez y volvamos a conversar, tal vez haciendo un análisis de los resultados de la PEC más adelante. Te mando un fuerte abrazo, mi estimado Pablo. Un abrazo. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.